Eh, Les agradecemos por eso y bueno, bienvenidos y todo suyo. Gracias, Tommy, y un placer estar acá acompañándolos junto con Gonza y con Mari, que los conozco y la verdad son dos genios y nos van a estar contando hoy y ojalá inspirando para prepararnos para el 2025. Como decía un poco Tommy, vamos a estar hablando de aprendizaje, de cómo detectar necesidades de aprendizaje, cómo pensar ideas en función de esas necesidades de aprendizaje, cómo poder medirlo. Y vamos a estar escuchando un poco las experiencias tanto de Mari como de Gonza. Y quiero arrancar preguntándoles como por el inicio, ¿no? A la hora de armar una estrategia de aprendizaje, que es no poner de lado el vínculo con el negocio, que es algo fundamental que nos pasa en recursos humanos. Y quiero preguntarles cómo logran o qué consejos nos dan para poder conectar las necesidades de aprendizaje con el vínculo del negocio. Y ahí no sé quién se anima a romper el hielo. Bueno, si ¿Qué decís querés, vos, María? dale, yo arranco Dale. y nos vamos complementando porque esta pregunta tiene tela para cortar, me parece bastante. Principalmente lo que nosotros como equipos de aprendizaje tenemos que tener presente a la hora de conectar las necesidades de aprendizaje con los objetivos es qué tipo de rol le queremos dar a las personas en estos procesos, ¿no? Particularmente en TECO trabajamos por una cultura de aprendizaje continuo y lo que eso requiere es un rol activo de las personas en sus procesos de aprendizaje para poder alcanzar esos objetivos de negocio, ¿no? Por un lado tenemos nuestros referentes de negocio que nos plantean esos objetivos estratégicos que están asociados a capacidades críticas que tenemos que desarrollar a nivel compañía y en paralelo tener esto, ¿no? Un rol activo de las personas para ese desarrollo, con esta mirada de elige tu propia aventura, ¿no? Dentro de un marco específico, aprende en cualquier momento, en cualquier lugar y sé dueño de tu proceso de desarrollo profesional, ¿no? También es, por un lado, también es trabajar esto de y sensibilizar que todo lo que nos trajo hasta acá y que me hizo exitoso no necesariamente me va a llevar a lo que requiere el mañana para ser exitoso, ¿no? Entonces esto de estar mirando qué necesito para hoy, qué necesito para el mediano y largo plazo, que nos permita generar sustentabilidad de nuestros negocios, ¿no? Cada vez en mercados más competitivos, es esto de poder estar mirando qué capacidades críticas requiere la organización, qué necesitamos que las personas aprendan, y en síntesis es el aprendizaje continuo como una estrategia de negocio, ¿no? Y ahí es trabajar bien cerquita de los distintos sponsors, de los distintos negocios, para diseñar experiencias de aprendizaje que tengan un propósito, que estén alineados con el flow del trabajo y estos objetivos estratégicos, ¿no? Pero básicamente eso. Yo coincido mucho con la lógica de lo que planteas. Aprovecho para saludar. Buen día, buenas tardes a todos, todas. Y gracias a Tom y a Edison por la invitación. Yo coincido mucho con la lógica que vos planteas, porque las organizaciones son evolutivas, o sea, van cambiando porque su estrategia va cambiando, su nivel de madurez va cambiando, porque el entorno va cambiando. Entonces creo que hay que pensar en las organizaciones medio como un organismo vivo, ¿sí? Y lo que eso implica es que su estrategia, a medida que la estrategia va cambiando, van demandando diferentes cosas de las personas, incluso de las mismas personas a veces, ¿sí? Y por ende me parece que al momento de diseñar un plan de capacitación o de entrenamiento es como necesario, digamos, acercarse a la estrategia del negocio, entender de forma como muy granular en qué consiste, cuáles son realmente los elementos clave de esa estrategia, qué es lo que va a determinar que tengamos chance de que nos vaya bien o no, y conectar eso con la clase de skills que las personas van a tener que desarrollar, digamos.
en diferentes segmentos. Entonces tampoco es un juego tipo one size fits all, es un juego típicamente de segmentos. Esos segmentos pueden ser por nivel, pueden ser por función, pueden ser por geografía, digamos. Y recién una vez que ese diseño está claro, nos parece que es el momento de salir a tratar de contrastar contra dónde está la organización hoy. ¿Sí? Y encontrar gaps y con base en eso diseñar, digamos, el plan. Pero como sin un entendimiento como realmente profundo de la estrategia y de qué implica esa estrategia en términos de capabilities, digamos, para distintos segmentos de la organización, es como difícil tener por dónde arrancar, sino, ¿no? Súper de acuerdo con lo que cuentan. Ahí también vamos saludando a los que se van sumando. Estamos charlando, les digo, por las dudas, de aprendizaje y las necesidades. En este momento estamos hablando de cómo detectar las necesidades de aprendizaje vinculadas con el negocio. Nos pueden ir dejando preguntas, obviamente, de lo que van respondiendo Mari y Gonza en el chat, que les vamos a ir haciendo a medida que se va desarrollando este webinar. Ahí, por ejemplo, Olga nos está saludando desde Perú, así que qué lindo tener gente de Perú viéndonos. Olga, bienvenida. Y quiero vincular lo que me están respondiendo con otra parte que me parece clave, ¿no? ¿Qué indicadores tenemos en cuenta hoy para medir el impacto de un plan de capacitación? Creo que algunas pistas nos fueron diciendo en sus respuestas a la pregunta anterior, pero quiero indagar un poco en eso. No sé, Gonza, en este caso, ¿querés arrancar vos? Dale, perfecto. Dos palabras desde qué ángulo respondo esto. O sea, tuve algunos años en la línea, digamos, de gestión de personas y después, desde hace algún tiempo, soy consultor, digamos, con lo cual me toca ver prácticas de diferentes compañías, digamos. Y algo que notamos es, primero, el aprendizaje de las personas es un proceso, típicamente no es un hito, es un proceso, ¿sí? Y hay compañías que miden muchas cosas, muchas cosas, desde cosas muy superficiales como la asistencia, o sea, la utilización, digamos, de los programas, hasta cosas un poco más profundas, digamos. En general lo que encontramos es que aquellas compañías que son más exitosas en la forma de medir, primero, miden de forma demorada en el tiempo. Entonces, miden dentro de N meses lo que ejecutaron hoy, como para no medir la inmediatez, sino medir, digamos, el resultado de un proceso, ¿sí? Y típicamente la toma de opinión debería tener que ver mucho más con la efectividad que con la eficiencia del proceso. Entonces, tiene mucho más que ver con si sirvió o no sirvió y para qué sirvió, más que con si es más eficiente económicamente o menos eficiente económicamente. O sea, en general, un programa de formación bien diseñado tiene payback, pero largamente, muchísimo payback, ¿sí? Entonces, no tiene demasiado sentido medir la eficiencia económica sin dar una mirada bien profunda antes a la efectividad, digamos. Y ahí lo que típicamente funciona bien es combinar al menos dos fuentes de información. Uno es la persona misma. Entonces, el individuo mismo sabe mucho acerca de si un proceso de aprendizaje le sirvió o no le sirvió, ¿sí? Y el otro es la mirada de las personas que trabajan, que rodean a ese individuo, digamos. Ese primer como círculo de influencia es el que más nota si una persona cambió su comportamiento y está operando de una forma distinta como resultado de haber pasado por determinada experiencia de aprendizaje. Eso es típicamente lo que sentimos que tiende a funcionar mejor. O sea, medir demorado en el tiempo, no medir inmediatamente, y medir preguntándole al individuo y preguntándole a la gente que lo rodea de forma más cercana. ¿Esos Mari, serían desde los líderes hasta los compañeros? Sí, correcto. Como si fuera 360, como si fuera una lectura de performance 360, por llamarlo de una forma, pero acerca de la experiencia de aprendizaje de la persona y cómo han visto a esa persona actuar de forma distinta versus lo que hubiera hecho antes de pasar por determinada experiencia de aprendizaje. Sí, es exactamente lo que es. Perfecto. Marie, ¿cómo lo ves vos? Sí, recontra coincido ahí con Gonza. En el caso de cómo lo venimos trabajando nosotros, miramos doble impacto, ¿no? Un impacto en el negocio y un impacto en las personas. Cuando hablamos de impacto en negocio, podemos hablar de dos procesos por un lado, de reskilling, es decir, de reconversión de perfiles, y un proceso de upskilling, de evolución de habilidades. Y en el caso de los procesos de reskilling, lo que nos permitió como impacto en negocio tiene que ver con la reducción de costos asociados
a los tiempos de reclutamiento y de onboarding de ciertos perfiles en las distintas áreas, principalmente porque nos permite reducir la curva, ¿no?, de onboarding de las personas, porque conocen la cultura, conocen el negocio y rápidamente pueden generar valor, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es impacto directo en el negocio. Y en cuanto a los procesos de upskilling, ahí lo que hacemos es instalar capacidad dentro de los equipos, desarrollando o evolucionando estas habilidades que las personas requieren para el hoy. Y eso lo vemos a través de experiencias de aprendizaje que están diseñadas teniendo en cuenta lo que les decía hace un ratito, el flow de trabajo, ¿no? Entonces son experiencias de aprendizaje significativas para el día a día, y se aprende desarrollando, por ejemplo, soluciones de negocios. Entonces, una vez que terminan sus procesos de aprendizaje, hay soluciones de negocios que ven el mercado o se mejoran procesos del propio flow de trabajo. Entonces, por ahí, más allá de los indicadores tradicionales que todos conocemos, los que nos dedicamos a aprendizaje de horas, satisfacción, NPS, etcétera, etcétera, esto de impacto en negocio es sumamente rico a la hora de tomar decisiones alineadas al alcance de los objetivos de negocio, ¿no? Lo que hablábamos en la pregunta anterior. Y después, algo que es sumamente importante es el impacto que tenemos en las personas, ¿no? En cuanto a la movilidad interna que generan estos procesos de reconversión de perfiles, la evolución, ¿no?, para nuevos desafíos en un mismo rol. Todo esto lo que hace es también mover indicadores de engagement y de fidelización de los colaboradores, ¿no? Entonces, más allá de evaluar la experiencia en sí, de si estuvo bien el contenido, el tiempo, etcétera, miramos esto, ¿no? Cómo impacta en los resultados organizacionales en dos niveles, en negocio y en personas. Porque básicamente el negocio son las personas, ¿no? Entonces lo miramos desde ese lado. Y para ver ese impacto también tienes que mirar a largo plazo, ¿no? Un poco Exacto. como decía Gonzalo, como que Tal cual. se relacionan. Ahí, bueno, nos están hablando de Costa Rica y México también, así que bienvenidos. Qué bueno tener gente de varios países, así que nos pueden contar cómo se vive el aprendizaje en esas tierras también. Esperamos ahí sus comentarios. Y para seguir un poco más, les quiero preguntar si hay algunas tendencias actuales, ¿no? De la actualidad. Bueno, sabemos que este fue el año de la IA, más allá de que para algunos surgió antes, pero fue a nivel por lo menos comunicacional el boom. Pero más allá de eso, quiero preguntar qué tendencias actuales en capacitación y desarrollo consideran más relevantes para poder implementar en las organizaciones. En el caso tuyo, Mari, en TECO, si quieres arrancar, obviamente. Dale. Bueno, tenemos algunas tendencias actuales, pero que se complementan con otras que ya vienen de otros momentos y que recién ahora están teniendo como mayor relevancia, que tiene que ver con esto de la cultura de aprendizaje continuo, de las habilidades como ventajas competitivas, que ya dejamos de ver al aprendizaje, a la capacitación como un gasto, sino como algo crítico para que las cosas sucedan, ¿no? A todo ese paradigma que ya se venía conversando en otros momentos y que ahora tiene como esta curva de aceleración de que todo el mundo está hablando de aprendizaje en las organizaciones, se suma esta mirada de organizaciones basadas en habilidades, ¿sí?, en donde se corre esto de la especialidad, ¿no? Y empezás a ver otro tipo de perfiles en todos los formatos de letras que existen que se pueden googlear, los perfiles T, los W, los X, todos. Y el foco está en las habilidades como ventaja competitiva y tu capacidad de adaptarte rápidamente, ¿no? En esto de la agilidad del aprendizaje. En ese marco empiezan a integrarse otras tecnologías, ¿no? Entonces vas a tener como tendencias realización de mapeo de habilidades, lo que se conoce como skill mapping, los diagnósticos de gaps,
de habilidades en donde vos vas a evaluar efectivamente la posesión que tiene la persona de esa habilidad. Y a todo esto atravesado por la inteligencia artificial que te permita, o que nos permita a los equipos de aprendizaje, poder personalizar ese aprendizaje de manera más rápida y asertiva, ¿no? Vamos a ver cuándo vamos a poder ejecutar correctamente ese último ítem, pero tenemos un montón de cosas para trabajar previo, ¿no? Claro, pero las tendencias van para ese lado, ¿no? O sea, ¿qué habilidades tengo en la organización? ¿Cómo las puedo desarrollar de manera rápida y asertiva? Gonza, desde Possible, ¿cómo lo ven? Yo coincido con la lógica que plantea María. Para nosotros, viste, como los tres grandes grupos de tendencias tienen que ver con cuánto más fácil es crear contenido estos días, cuánto más fácil es acceder a contenido que no sea generado propio dentro de la compañía y cuánto más barato es todo. Barato en el costo, ¿viste? Es como, no sé, como el día en que se digitalizó la música, ¿viste? O sea, es mucho más barato. Esto es lo mismo, digamos. Entonces, y nos da la sensación de que, vuelvo como un paso atrás, o sea, nuestro humilde punto de vista es que resolver el acertijo de aprendizaje en una organización es algo que tiene un impacto increíblemente alto. O sea, pero también es muy difícil de hacer. Históricamente, digamos, hay un montón de compañías que han intentado una y otra vez y han mejorado marginalmente, pero eso no quiere necesariamente decir que han sido hiper exitosas, digamos, en resolver el tema de aprendizaje, digamos, en gran escala, de forma suficientemente rápida, de una forma que sea costo eficiente y demás. Y nos da la sensación de que, como la aparición de todas estas tendencias es como que cambia radicalmente el terreno del juego. Es tanto más fácil crear contenido, es tanto más fácil acceder a contenido ajeno. Pienso hasta incluso en lo que hace Edison. O sea, Edison se dedica a esto, o sea, y es tanto más económico todo eso, o sea, crear el contenido, transmitir el contenido, acceder al contenido, evaluar el contenido, que es como que las barreras de entrada bajaron sustancialmente. Y creo que lo que eso plantea es, el desafío sigue siendo igual de difícil, pero hay tanta más disponibilidad de herramientas, de contenido, a un precio, a un costo mucho más razonable que lo que solía insumir, digamos, que es mucho más fácil probar. Eh, el enorme costo que va a seguir teniendo probar siempre es el costo de la experiencia fallida para alguien que pasa por una experiencia que por el motivo que sea no funcionó como esperábamos. Eso va a seguir estando. Pero todas las otras barreras se deprimieron muchísimo. Y yo creo que eso ayuda mucho, mucho, mucho. Mi sensación es que ya lo estamos viendo suceder ahora, pero creo que en los próximos años vamos a ver compañías dedicándole muchísimo más presupuesto a resolver desafíos de aprendizaje, como resultado que es mucho más sencillo probar, equivocarse, volver a aprender, reintentar, y si esa rueda, digamos, de iteración, de mejora continua, gira con mucha frecuencia, con más frecuencia que en el pasado, creo que eventualmente va a ser mucho más plausible para las compañías resolver el desafío del aprendizaje en gran escala, en velocidad y demás. Y creo que compañías como Edison o ofertas, digamos, como la de Edison, a veces tienen un valor enorme, porque incluso te permiten acceder a economías de escala, entre comillas, ajenas. O sea, vos podés comprar contenido que es utilizado por más de una organización a la vez, y eso como que rentabiliza el retorno a la inversión, ¿no? Y hace que todo sea bastante más fácil. Para nosotros va por ahí. Creo que es un cambio de reglas de juego grande, grande, lo que está pasando. Estás muteado, Mario. Tengo un perro ladrando atrás y no quiero interrumpirlos con el sonido, perdón. No, decía que estaba muy bueno lo que suman, y me encantaría ahí que los que nos están viendo también nos cuenten, ¿no? Que si están usando alguna metodología, implementar algo nuevo este año, lo quieren compartir, nos pueden contar, pueden levantar la mano, decirlo. Digo, esto es súper descontracturado, así que bienvenido todo lo que pueda sumar. Y estamos en este momento del año. Yo me acuerdo de mi paso por un mundo corporativo, que tenía sentado al lado mío a las personas de aprendizaje y me decía, tengo que diagnosticar, tengo que hablar con las áreas, tengo que ver qué necesitan para el año que viene, tengo que mapear necesidades.
Y yo siempre pensaba, wow, debe ser difícil mapear necesidades de tantas áreas en una organización. Entonces le quiero preguntar si eso avanzó de alguna forma, ¿no? ¿Qué metodologías se están utilizando hoy para mapear necesidades? ¿Y cómo hacen para poder traducir esas necesidades y elegir? Porque debe haber muchas necesidades en las organizaciones y ni hablar de una organización tan grande como Teco. Así que, ¿cómo después hacer, Mari, también para traducir esas necesidades en programas, ¿no? ¿Cómo elegís o cómo priorizan? Sí, sí, es un gran desafío porque somos más de 19.000 en Teco. Entonces tenemos como distintas formas de abordarlo, ¿no? Principalmente el equipo de aprendizaje de Teco tiene una mirada de rol consultivo, ¿no? Entonces trabaja muy cerca con los business partners y el negocio en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Pero para llegar ahí, nosotros lo que hacemos es mirar el plan estratégico de la compañía y a partir de ahí se definen ciertas capacidades críticas a trabajar en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces eso nos permite trabajar en 3 líneas, en todos los procesos de reskilling, ¿sí? Asociados a la reconversión de perfiles con o sin movilidad interna, es decir, un cambio de puesto. Todo lo que tiene que ver con los procesos de upskilling, que les contaba recién, de evolución de esas habilidades, y los procesos de cross-skilling, de aquellas habilidades que tenemos que desarrollar independientemente de donde nos encontremos en la organización. Eso por un lado. Los equipos, identificamos equipos críticos, ¿no? O prácticas que tenemos que ir acompañando en esos procesos de upskilling y lo hacemos con una doble mirada. Por un lado, desde un abordaje de Agile Learning, ¿sí? Basado en un modelo a demanda del colaborador, teniendo en cuenta cómo aprende ese colaborador. A eso nos referimos con la demanda. Basándonos también en experiencias reales de aprendizaje, esto que les decía en el flow de trabajo, para que sea significativo para las personas. Pensamos en el aprendizaje en red, que vaya más allá de las áreas y las jerarquías de la organización, porque el foco es qué problema le vamos a resolver a nuestros clientes y a partir de ahí desarrollar las habilidades necesarias. Y también esto de pensar el aprendizaje como parte del desarrollo profesional personal, ¿no? Y hacerlo de una manera orgánica, a conciencia y con propósito. Esto que les decía hace un rato de que las personas tienen que tener un rol activo, entonces nosotros hablamos de activar el modo aprendiz, ¿no? Todo esto asociado a los objetivos estratégicos. Y por otro lado, lo que hacemos es diseñar las experiencias de aprendizaje basándonos en un marco que se llama Learning Experience Design, que ahí nosotros lo que hacemos es combinar varias disciplinas del diseño con el campo del aprendizaje. Es decir, que nos traemos prácticas del negocio, ¿sí? Como puede ser Behavioral Design, UX, UI, para hablar el mismo idioma que nuestros clientes, ¿no? Y con eso diseñamos las distintas experiencias de aprendizaje. Nosotros también tenemos la particularidad que también contamos con equipos de entrenamiento dentro de Teco que están mirando las necesidades que requieren para el hoy los equipos, y por eso yo les decía que trabajamos en estos 3 niveles, el hoy, el corto plazo y el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? Y con eso vamos midiendo la evolución del aprendizaje en la compañía. No sé si respondí la pregunta, Marian, pero por ahí la hice muy larga. Yo creo que sí, pero ahí Gonzalo va a sumar también su mirada para complementar. No, recontra, me parece tan entretenido lo que contaste, me da ganas de preguntarte, Mari. Yo creo que está buenísimo lo que contás. Quizá lo único que me tienta a agregar es que creo que diferentes personas, algo en lo que ha cambiado un poco la lectura de la capacidad humana desde el punto de vista de neurociencia, digamos, a lo largo de los últimos, no sé, 10, 20 años, básicamente, que parece un montón de tiempo, pero para que las cosas lleguen desde la neurociencia a las organizaciones, toma típicamente 10, 20 años, no toma mucho menos que eso.
es que diferentes individuos tenemos mecanismos muy diferentes, muy distintos para aprender, digamos. Entonces, y donde vemos compañías cada vez experimentando más es en eso, es en tratar de hacer llegar contenido del mismo tipo a distintos individuos o distintos segmentos de individuos a través de distintos canales, de distintas metodologías, de distintas herramientas, con distintas frecuencias, con distintos métodos, digamos. Y eso nos parece que está bueno. Digamos, lo pensás 2 minutos, digamos, y solo entendiendo un poco, digamos, cómo a veces funcionamos los humanos para aprender, es evidente que tiene mucha pinta de que va a funcionar bien o que puede generar mejor resultado. Pensemos, todos nosotros hemos pasado alguna vez, digamos, por alguna experiencia educativa tradicional, digamos, en la escuela y todos teníamos, digamos, materias en las cuales el método no funcionaba bien y otras materias en las cuales el método no funcionaba mal. Y el mundo del aprendizaje organizacional no escapa a esa realidad. Digamos, hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende ejercitando, hay gente que aprende de forma más teórica, hay gente que aprende de forma más práctica, digamos. Y todo eso lo vemos cada vez más blended, más metido en el diseño de los planes. Y nos parece que es otro elemento que va a cambiar mucho la efectividad de los programas. Y me sonó como muy cercano a algunas de las cosas que vos decías, Mario, digamos, sobre cómo ustedes diseñan en Teco. Me dio la sensación de que algunas de las metodologías de diseño que vos contaste nos pueden llevar en esa dirección, que me parecería interesantísimo si es así. Sí, y a eso sumale la tecnología. Cuando introducís más tecnología te permite dedicarle más tiempo a cosas que por ahí son repetitivas o de procesos y que podés seguir ampliando tu rol de consultor de aprendizaje dentro de la organización, digamos, ¿no? Entonces, claro. Sí, está bueno. Es un desafío, pero... Ahí creo que se relaciona un poco con lo que decía Gonza. Carla nos comenta que donde trabaja hay una plataforma tipo universidad corporativa y le da la apreciación que debería aprovecharse mejor la personalización por lo que el colaborador desee mejorar y no solo por obligación, o que lo obligatorio igual sea de gran valor, ¿no? Esto de las capacitaciones mandatorias, yo donde trabajaba teníamos en algunos lugares capacitaciones mandatorias, pero bueno, también se incentivaba a que cada uno pueda elegir formarse en otras cosas, ¿no? Sí, de acuerdo con lo que dice Carla. Era Carla, ¿no? Sí, Carla. La complejidad que eso involucra, porque la realidad es que mucho de ese contenido típicamente está disponible para la gente y por algún motivo no necesariamente es consumido en gran escala. Entonces, a mí me parece que hay un elemento, no sé si llamarlo hasta cultural. O sea, el aprendizaje consume energía, aprender consume energía, digamos, y nuestro cerebro, como nosotros somos animales, digamos, por más socializados, digamos, que estemos a esta altura de la vida, básicamente, pero no dejamos de escapar a la dinámica biológica de los animales, digamos. Nosotros muchos mecanismos de nuestro cerebro están diseñados para tratar de ahorrar energía, porque ahorrar energía te autopreserva, digamos. Entonces, ese es el motivo por el cual a veces, no sé, nos cuesta ir al gimnasio o nos cuesta aprender. O sea, aprender no escapa a esa realidad, digamos. Entonces, creo que las personas eventualmente consuman, digamos, ese contenido de aprendizaje, que en algunos casos está libremente disponible en universidades digitales, como lo que menciona Carla y demás, involucra como una pequeña disciplina cultural de la organización y de los individuos y de los equipos para vencer esa pequeña resistencia que involucra, digamos, el consumo de energía que requiere sentarse a aprender y hacerlo. Porque la realidad es que si no es una oportunidad perdida. Entonces me da la sensación de que tiene sentido que las compañías incentiven el consumo de ese contenido, pero también hay un elemento como de disciplina personal, es como ir al gimnasio, digamos. Para aprender tenés que ir al gimnasio, digamos. Y esto es lo mismo, digamos. Y creo que por más que las compañías incentiven y comuniquen, aquellas personas que no tienen la agilidad de aprendizaje, que no tienen la voluntad de aprendizaje, lo van a ver pasar frente a sus ojos y probablemente no lo van a consumir. Y es una oportunidad desaprovechada, me parece. María, ¿vos querés sumar algo?
Sí, coincido ahí con Gonza de que es un proceso cultural y que lleva por lo menos, bueno, por lo menos a nosotros nos llevó una estrategia de 5 años, ¿no? Que las personas proactivamente eh, activen su modo aprendiz y hoy son las personas mismas que hasta se apropiaron del hashtag y cada cosa que van haciendo lo van posteando en las redes, en la red interna o externa con esto de hashtag modo aprendiz, ¿no? Y tiene que ver principalmente que ahora, bueno, estuve mirando ahí que Spotify lo está poniendo, ¿no? De que no trabajan con niños, ¿no? Esto de dejar de infantilizar, ¿no? A las personas que hacen parte de las organizaciones, porque son personas adultas que tienen también sus objetivos dentro y fuera de la organización, eh, y hacerlos parte de la elección, ¿no? Y entonces ahí entra en juego este desarrollo o esta evolución o madurez cultural de, nuestro negocio va para aquel lado, necesitamos desarrollar estas habilidades, estas competencias, contamos con vos para que eso suceda, ¿no? Van a haber algunas cosas que van a ser obligatorias, como todo lo que tiene que ver con compliance. O sea, en Teco tenemos muy poquitas cosas que son obligatorias y están asociadas a las cuestiones normativas, porque creemos que tiene que haber un rol activo de las personas en su desarrollo, ¿no? Y bueno, ahí es todo paso a paso, bien trabajito de hormiguita, de ir habilitando y generando las condiciones, ¿no? Yo siempre digo que las organizaciones tienen que generar las condiciones para que las personas activen, ¿no? Y que se hagan cargo de esos procesos. Que al final del día somos nosotros dueños de desarrollar nuestra empleabilidad también, ¿no? Por eso es importante que las organizaciones generen esas condiciones. Entonces ya no hay excusas, digamos, es un win-win de los dos lados. Pero es un proceso y es una definición estratégica de las organizaciones. Cómo ven el aprendizaje y desarrollo de las personas, si lo ven como un gasto o como una inversión, ¿no? Cada vez más, lo que como decíamos con Gonza, cada vez más las organizaciones lo están viendo como algo crítico y una ventaja competitiva poder desarrollar a su propia gente en las habilidades que necesitan, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que se hace de a poquito y a medida que va sucediendo vas viendo los resultados, ¿no? Es interesante. Hay Hay de que tener paciencia. paciencia. Sí, iba a decir lo mismo, paciencia y mirada a mediano a largo plazo, ¿no? Sí. Me da la sensación de que es similar, perdón, Marian, te corté. Sí, no, Es, no, no. es parecido al desarrollo de la educación en la sociedad. O sea, cuando uno discute, digamos, no sé, el desarrollo educativo de un país, lo pensás a muchos años, digamos. En las organizaciones no tiene por qué ser tan complejo, pero es muy complejo, digamos. Entonces, y eso me parece es lo que justifica lo que dice María, ¿viste? O sea, un proyecto de aprendizaje a 5 años, bueno, capaz pensaría así, uy, pero es larguísimo. No, no es larguísimo, o sea, es, es lo que toma, o sea, porque involucra meterse con elementos culturales, implica un proceso de aprendizaje que es largo, el aprendizaje modifica comportamientos, los humanos somos a veces no naturalmente resistentes a modificar comportamientos, entonces hay que meterle ejercicio para que eso suceda. Coincido mucho con lo que dice María, es largo, por más que uno le meta energía, toma tiempo. Sí. ¿Y qué se imaginan, no? ¿Qué tendencias se imaginan de acá hacia adelante en materia de aprendizaje? ¿Puede ser una esta? ¿Vamos a poder entender en las organizaciones que es algo a largo plazo, como una tendencia? ¿O qué otras se imaginan? Sí, ¿no? O sea, yo creo que esta es una tendencia que por ahí en otros países está como que es un proceso más normal. No sé si vos ves en Estados Unidos las posiciones, digamos, de los líderes de aprendizaje son Chief, ¿no? Chief Learning Officers, ¿no? Están en la mesa de la toma de decisiones en las organizaciones. En Latinoamérica me parece que va en camino a esa mirada de pensar el aprendizaje como estrategia y ventaja competitiva en un mundo cambiante.
Me parece que esa es una de las tendencias. Y después, también cómo acompañar la evolución de los equipos, ¿no? Que se dedican al diseño y a la facilitación de los distintos procesos de aprendizaje, llevándolos cada vez más a hablar el idioma del negocio e integrando prácticas propias de negocio en estos procesos, ¿no? En procesos podemos ampliarlo, ¿no? En prácticas culturales dentro de las organizaciones, porque es la única forma de que sea significativo, ¿no? Así como nuestros equipos de producto, de tecnología, piensan en qué problemas solucionarles a nuestros clientes, los equipos de capital humano también tenemos que pensar, che, ¿qué problemas vamos a resolverle a la compañía, ¿no? Y por consiguiente a los colaboradores de Teco para poder resolverle los problemas a nuestros clientes, ¿no? Toda esta mirada de Customer Centricity tiene que estar fuertemente arraigada dentro de los equipos de capital humano para después poder eso también derramarlo en el resto de la organización a través de procesos de evolución del talento, ¿no? O sea, ya ahí nos corremos del Homero de aprendizaje, pero va más por ese lado, ¿no? Entonces, ir también acompañando a nuestros equipos a esa evolución. Gonzalo, ¿cómo lo ves a futuro? No, yo coincido mucho con la lógica de lo que plantea Mario. Yo creo que un poco vinculado con lo que decíamos al inicio, creo que el retorno a la inversión de invertir, digamos, en aprendizaje se está acelerando tanto que lo vamos a ver acelerarse bastante más durante los próximos años, y me parece que eso implica que o sea, es la clase de problema que genera, eh, genera tanto impacto positivo, bien resuelto, pero históricamente era tan difícil de resolver que en la medida en que todo ese retorno a la inversión se empiece a generalizar, creo que vamos a ver cada vez más al aprendizaje como en el centro de la agenda de desarrollo de personas. Muy, muy, muy en el centro, digamos. Creo que eso va a cambiar la forma de los equipos, creo que eso va a cambiar incluso los capabilities, los HRBPs, digamos que hasta ahora típicamente no tienen un background de aprendizaje, o la mayor parte de los cuales no tienen un background de aprendizaje. Entonces, creo que un poco como plantea Mario, digamos, el mundo del aprendizaje va a dejar de ser un mundo de especialistas, así como tan, entre comillas, de laboratorio, por llamarlo de una forma, digamos, y va a pasar a estar muy radicalmente en el centro de la escena. Y eso implica que todos quienes están o estamos, digamos, en el ecosistema de gestión de personas, desde la línea, como en el caso de Mari, desde el liderazgo de aquellas personas que están en otras funciones del negocio, desde las consultoras, como en el caso mío, yo creo que todos vamos a tener que enfocarnos mucho más en una agenda de aprendizaje que antes era una de las múltiples agendas que había en el negocio, digamos, y ahora va a ser, si no la más importante, de las más importantes. Creo que eso está muy cerca de empezar a suceder. Wow, qué desafíos, ¿no? Que se vienen. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más del público, si nos quieren preguntar algo más de todo lo que estuvieron contando tanto Mari como Gonza. Ahí se pueden animar, pueden abrir la cámara, levantar la mano. Yo si Dale. nadie arranco yo con un par de preguntas. Me gustó la respuesta de María, que dividía como un poco el plan de capacitación entre como lo que proactivamente se trae, pues se sabe que tienen que ser las habilidades para las personas, y por otro lado como otro 50 de lo que me piden, ¿no? Como un poco yo llevar, y por otro lado también escuchar, como es un mix de que a veces los usuarios no saben qué necesitan y a veces sí saben qué necesitan. Y en eso, como dos preguntas específicas con respecto a esto, como es, bueno, uno, ¿cuáles son las habilidades, Mario o Gonza, que están viendo que más hay que llevar sí o sí a las empresas hoy? Y otro es, en el escuchar, ¿cómo son esas charlas? ¿Cada cuánto se tiene una charla con un, no sé, gerente de un área para preguntarle qué necesita? O sea, ¿cómo son esos rituales? ¿Tienen uno a uno las áreas de aprendizaje con esos gerentes para preguntarles qué están viendo o cómo se maneja esa dinámica? ¿Qué decir vos, María? Dale. Bueno, en cuanto a habilidades, por ahí algo que venimos hablando, ¿no? con nuestro director
en Teco que tiene que ver con esto que nosotros llamamos habilidades blandas, pero que en realidad son habilidades duras, digamos, ¿no? Porque tienen un impacto directo en los resultados de negocio, principalmente en estos contextos de tanta rapidez o velocidad de cambio, es crítico el desarrollo de las habilidades conversacionales. ¿Sí? Para que los equipos, al ser multidisciplinarios, las conversaciones fluyan, ¿no? Y tener bien en claro los distintos tipos de conversaciones que requieren para poder alcanzar esos objetivos. Piensen que nosotros somos una compañía muy, muy grande y la conversación, los distintos niveles de conversación tienen que fluir muy rápido y de calidad para poder alcanzar los objetivos, ¿no? Eso en torno a esas habilidades. Después, si queremos ver en torno a otras habilidades por ahí más técnicas asociadas también a los objetivos de negocio, crítico de cara al año que viene, todo lo que tiene que ver con lo que les decía hace un ratito de Customer Centricity, inteligencia artificial, datos, todo lo que tiene que ver con data, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con cloud. Esos 5 focos de capacidades más duritas, por así decirlo, son clave desarrollarlas en los distintos niveles de profundidad, ¿no? O sea, que toda la compañía entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de esos conceptos, cómo se relacionan entre sí y después la profundidad con los equipos especialistas, ¿no? Pero creo que esos focos en torno a las habilidades. Y después, algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo es esto de, a veces generamos nosotros los espacios con los distintos sponsors, con los distintos gerentes, directores, y otras veces vienen con el problema, tengo un problema y no sé cómo abordarlo. Y entonces ahí lo empezamos a trabajar en profundidad, ¿no? Empezamos con este rol que les decía de consultores, de hacer las repreguntas, ¿no? Hasta que llegamos a la causa raíz y a partir de ahí diseñamos una primer propuesta, o sea, la implementamos, la testeamos, sacamos aprendizaje de eso y después lo escalamos. Piensen que todo lo que nosotros diseñamos ya desde el diseño lo estamos pensando en su escalabilidad. Para poder llegar a la mayor cantidad de personas en la organización. Yo coincido mucho con lo que dice María. Todo lo primero que dijiste sería más uno. Como que cada vez hay más valoración de los capabilities, entre comillas, core, por llamarlo de alguna forma. O sea, la capacidad de absorber, interpretar lo que pasa en el entorno de una forma no sesgada, de una forma culturalmente amplia, multifuncional. Eso es algo cada vez más relevante. No todos percibimos la realidad de la misma forma. Entonces, la forma en que los individuos percibimos las cosas es el inicio de cómo pensamos después, ¿no? La capacidad de analizar en profundidad, de forma estratégica, es algo que cada vez pesa más. La capacidad de diseñar, o sea, los individuos no tenemos todos la misma capacidad de diseñar y la realidad es que el contexto está cambiando de forma cada vez más veloz, lo cual implica que la solución de hoy no sirve mañana y eso un instante más tarde recae como una responsabilidad sobre los managers o sobre las personas, digamos, que están en las organizaciones de rediseñar algo que antes no existía como tal. Lo mismo la capacidad de comunicar, que vos lo mencionaste recién, Marie, 100% de acuerdo. La claridad con la cual la gente comunica típicamente es un reflejo de la claridad con la cual la gente piensa. ¿Sí? Un buen comunicador es una persona que piensa de forma ordenada, digamos. Y por ende, comunicar se le hace más fácil que si tiene que ordenar, digamos, un marullo grande que tiene dentro de la cabeza, ¿no? Todos esos capabilities tienen para mí cada vez más peso. Me olvidé cuál era la segunda parte de la pregunta de Tommy. ¿Cuál era la segunda parte? ¿Cómo son las charlas, digamos, con los managers? ¿Con qué Sí. frecuencias hay que tenerlas, digamos? O sea, Sí. Yo hace varios años que no estoy en la línea, digamos, tampoco tanto, hace 3 años, bueno, no estoy en la línea. Pero típicamente la frecuencia de esas conversaciones tiene que seguir la frecuencia con la que va cambiando la estrategia del negocio. Si la estrategia del negocio cambia cada 2 años, y eso, by the way, depende muchísimo de en qué industria estés, de qué compañía estés, digamos. Hay compañías que rediseñan, digamos, su estrategia con mucha más frecuencia que otras, ¿sí?
cada vez que cambia la estrategia, cambia la necesidad sobre la organización. Y eso como que justifica volver a darse toda la vuelta y como que poner a correr el ciclo desde cero de nuevo, digamos, o darle otra vuelta de tuerca, digamos, a todo el ciclo. Para mí es como que es esa direccionalmente la lógica. Buenísimo. Bueno, creo que estamos. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Si no, creo que mapeamos un montón de temas y también nos quedamos con mucho para pensar de cara al futuro, que un poco creo que era el objetivo del live, ¿no? Creo que cumplimos el objetivo, Tommy. ¿Cómo lo ves vos? Total. Sí, súper agradecido. Gracias a todos por haberse sumado. Y bueno, especialmente Marie, Marian y Gonza por su tiempo. Súper valioso escucharlos y compartir. Yo también aprendí bastante, así que aproveché el espacio un montón. Así que bueno, gracias a todos por sumarse y gracias especialmente a ustedes tres. Bueno, gracias a todos. Gracias por la invitación. Chau. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todos. Nos vemos Chau, a la chau. Chao, gracias.